Buenas tardes o buenos días, depende cuando ustedes escuchen este video, chicos. Aquí va un contenido de este semestre que vamos a ver, se llama el discurso público. Vamos a ver las principales características del discurso público y lo más claro posible para que ustedes los tengan en cuenta. Bien, vamos a empezar dando la definición de discurso público, el concepto de discurso público. Bueno, el término discurso proviene del latín discurrere, que significa correr en todos los sentidos. El discurso público desarrolla un tema de interés general. El emisor está investido de autoridad, es decir, la persona que emite este discurso tiene autoridad frente a sus oyentes o frente a sus receptores. El discurso público es un conjunto de enunciados orales o escritos que funcionan como una totalidad y su finalidad es convencer o persuadir al auditorio, ¿verdad? Ya habíamos visto en el primer semestre la diferencia entre convencer o persuadir, ¿cierto? Se convence a través de la razón y se persuade a través de la emoción. Vamos entonces a conocer la estructura del discurso público. El discurso público tiene una introducción que también se llama exordio y aquí se va a plantear el tema y se motiva a la audiencia o a los receptores a través de recursos persuasivos a involucrar al receptor en este discurso, ¿verdad? O sea, que se involucre, que se interese en el discurso que se está emitiendo. Tiene otra parte que se llama exposición del tema o desarrollo, que es la parte medular del discurso, donde se plantean argumentos, hechos, recursos discursivos, elementos no verbales, ¿cierto? Los gestos, manteniendo la atención del auditorio o de los receptores y posibilitando la comprensión del tema que se está tratando. Y la otra parte se llama la conclusión o el peroratio y se sintetiza aquí lo expuesto anteriormente, plantea desafío o apela a la adopción de una determinada posición de parte del auditorio. Ahora, los aspectos a considerar para la elaboración de un discurso son la intención, es decir, el emisor puede tener diversas intenciones al emitir su mensaje: informar, convencer, exponer, lograr un acuerdo o aprobación, etc. Hay una intención. También tiene un propósito o una finalidad, es decir, por qué se da ese discurso, que es el objetivo que se persigue a través de este discurso público. Tenemos además la organización de las ideas. Estas deben estar organizadas en orden de importancia y debe tener un uso de distintos tipos de discursos. Se integran diversas formas discursivas, por ejemplo, la expositiva, la argumentativa, la descriptiva, la narrativa, la informativa, que son también aspectos que nosotros vimos en el primer semestre. Tenemos una relación de jerarquía entre el emisor y el receptor, es decir, la relación que se establece entre ambos es asimétrica. Asimétrica significa, ¿cierto?, que de parte del emisor, que es el que emite el discurso, hay una relación de autoridad, es decir, sabe más sobre el tema que los receptores que lo están escuchando. Además, hay un uso de la enciclopedia, entre comillas, o conjunto de saber, es decir, el emisor debe ser cuidadoso respecto de omitir aquellas informaciones que sean relevantes, evitando supuestos que puedan crear ambigüedad o confusión, es decir, su discurso debe ser claro para todo el auditorio. Bien, ahora, los factores de la comunicación que están eh, participando en este discurso público son los que ustedes conocen: el emisor, que es la persona que emite el discurso; receptor, que corresponde a receptores colectivos o públicos; hay un mensaje, ¿cierto?, que es la estructura del discurso, el desarrollo, el tema; y el tema, que corresponde a temas de interés público o general, es decir, debe guardar relación con aquello que es de interés para el grupo al que va dirigido. Y hay una situación, está emitido en situaciones formales que cumplen con cierta ritualidad, es decir, hay una presentación formal del exponente, hay aplausos, silencios, etc. ¿Cierto? Es una situación formal. Se utiliza un código y este código se utiliza de nivel formal y culto, haciendo uso de recursos verbales, no verbales y paraverbales, que también lo vimos en el primer semestre. Y, por supuesto, está el canal, que puede realizarse a través de medios de comunicación de masa o se puede hacer directamente. Bien, ahora, ¿qué tipos de discursos son los que existen o los más conocidos?
son el comunitario, que se realiza frente a grupos representativos de alguna comunidad en particular, reuniones, asambleas, actos, planes de trabajo, etc. Hay un discurso político, que son las declaraciones de autoridades, informes, cuentas, propuestas de programas políticos, etc. Está el discurso ceremonial o conmemorativo, que es la inauguración de un año académico, por ejemplo, la conmemoración de aniversario, graduaciones, actos cívicos, etc. Están los discursos religiosos, líderes de esta índole, celebraciones de fecha importantes, llamado a la comunidad de fieles. Y estos mismos que yo nombré anteriormente, los podemos clasificar según la finalidad que persiguen. Por ejemplo, está el discurso argumentativo, que se caracteriza por el razonamiento a partir de opiniones generalmente aceptados, orientando e influir sobre un público determinado. Está el discurso explicativo, que consiste en facilitar en forma clara y precisa la comprensión de un texto o materia a partir de la información disponible. Está el discurso informativo, que es la representación por medio del lenguaje de personas, objetos, ambientes o acciones. Puede ser objetivo o impresionista. Se dan a conocer las características necesarias para que el receptor pueda reconocer a la persona, el ambiente o acción descrito. Ahora, la posición que debe tener el emisor frente al tema es bastante importante. Su posición debe ser objetiva, es decir, se va a remitir solo a informar. Puede ser crítica también, porque va a entregar argumentos tanto positivos como de deficiencia que tenga su planteamiento. Puede ser admirativa, es decir, rescatar aspectos positivos de algún hecho o de un personaje que causa la celebración. Puede ser reflexiva, porque realiza reflexión o desarrollo del pensamiento mediante la argumentación de manera profunda. O puede ser problematizadora, es decir, intentar crear conflicto con sus receptores enfrentándolos al problema del cual surge su tema. Bien, ahí entonces estarían las características de lo que es el discurso público. Los invito entonces a escucharlo con atención nuevamente, a leer sus conceptos, la estructura, las características generales, ¿cierto? Los factores de la comunicación que influyen y que están dentro del discurso público para la próxima evaluación que vamos a tener. Bueno, en la próxima clase nos vamos a escuchar para hacer un reforzamiento de lo que aquí en esta asignatura hablamos. Estén bien, cuídense.